Llegamos al final, estamos en el último segmento de la tertulia, hoy miércoles 8 de julio de 2020. Es el tiempo de las yapas, para no usar el término telegramas ni tampoco el término tweet. Estamos con los últimos mensajes, voy en orden, de acuerdo al sorteo que hice recién. Teresa primero, Fernando después, Rodolfo y finalmente Karina. Teresa. Acá estoy, ya apreté el micrófono para que no me rezonguen. La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual pidió al presidente de la República una entrevista para hablar de la emergencia nacional, que es la única emergencia nacional de la historia uruguaya que lo único que se hizo fue declararla y nada más, y no tomar ninguna medida por ella, con respecto a la violencia basada en género. Y para pedir además que por favor tengamos presupuesto acorde para la ejecución efectiva de la ley 19.580, que va a cumplir 3 años en noviembre y para el cual el presupuesto ha sido prácticamente mínimo. El presidente nos ha derivado el viernes a las 16:30 tenemos reunión con la vicepresidenta Beatriz Argimón, a quien sabemos perfectamente, hemos militado juntas muchos años en las causas de las mujeres, en las causas feministas, sabemos de su preocupación por estos temas, pero, y vamos a ir, por supuesto, y vamos a conversar, y seguramente acordaremos en la importancia de todo esto, pero vamos a insistir igual con la entrevista con el presidente, porque es el Ejecutivo el que manda el mensaje presupuestal, es el Ejecutivo el que puede resolver en torno a la emergencia nacional. Fernando. Y bueno, y el presidente dice que se hace cargo, entonces bueno, vamos a insistir en pedirle que se haga cargo. Fernando, tu yapa. Hace horas o días, ayer o antes de ayer, se publicó en Estados Unidos una especie de carta que firman 100 y pico de intelectuales, algunos de ellos muy respetables y respetados internacionalmente, como Noam Chomsky, como Margaret Atwood, una cantidad, no los voy a nombrar para no perder tiempo. También hay figuras muy populares como J.K. Rowling u otros. Ellos lo que plantean en esa carta, que es una especie de llamamiento, es una reflexión acerca de una especie de totalitarismo que se está generando en las discusiones, en los debates públicos y las dificultades cada vez mayores que se tienen para confrontar ideas entre distintos actores, digamos, de la vida social que tengan posiciones distintas. Y ellos hacen una acusación muy directa, muy concreta. Aquí hay sectores normalmente opositores, digamos, opuestos a las políticas liberales del presidente Trump o de Boris Johnson, que han tomado una actitud extremadamente autoritaria, extremadamente virulenta, y que prácticamente coartan o impiden el debate de ideas. Y hacen un llamamiento justamente a eso, a que entre todos se pueda restablecer un clima para discutir sin que haya linchamientos morales, como suele haberlos a través, sobre todo, de las redes sociales. Me parece que es un tema muy interesante, la carta es muy interesante, da cuenta de un estado de situación en el cual no solamente la ultraderecha se vuelve intolerante y agresiva, sino hay sectores supuestamente de izquierda o progresistas o más avanzados en sus ideas sociales que han asumido la misma actitud. Entre ellos, varios grupos de feministas en los países anglosajones, que han tenido actitudes muy difíciles, muy complejas de entender y que han afectado gravemente a mucha gente. Tercer lugar, para Rodolfo. Bueno, en julio del año que viene se formaliza la salida de Estados Unidos de la OMS. Esto es parte de un aislacionamiento creciente de Estados Unidos. Primero se fue de la UNESCO, después se fue del Acuerdo de París, se va de la OMS. Creo que está dejando un espacio en el mundo del liderazgo que alguien lo va a ocupar. Pero igualmente, lo que más me importaba destacar en este telegrama es qué significa eso en el financiamiento de la OMS. Y Estados Unidos, según la página web de la OMS,
y significa el 15.18% de los recursos de la OMS. Es muy importante. Pero me impactó ver quién es el segundo financiador de la OMS. No es un Estado, no es un gobierno, es el Bill y Melinda Gates Foundation, es decir, la fundación del matrimonio Gates, con el 12,12%, apenas 3 puntos por abajo porcentuales que Estados Unidos. Es impactante ver el rol de los súper ricos en el Nuevo Mundo. Está buena la observación. Es interesante enterarse de todas las actividades de tipo social, científico-social, que impulsa y lleva adelante esa fundación de los Gates, ¿no? Hay un documental que está muy bueno, que puede observarse en streaming, que se detiene en eso, ¿no? Es un largo trabajo donde el propio Bill Gates explica a qué se dedica, porque no solamente pone plata, él mismo se involucra. No estoy hablando de esto de la OMS, ¿no? Es otra faceta de lo mismo. Sigo. Karina es la que falta, ¿no? Bueno, yo andaba buscando telegramas y cuando había encontrado uno, Fernando ya lo dijo, pero estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Lo leí ayer tarde, sobre todo lo han cubierto mucho los medios ingleses porque está ahí la autora muy popular J.K. Rowling, que ha tenido un lío bastante grande hace poco por algunas manifestaciones que hizo que tienen que ver con las personas transgénero. Bueno, eso sería meterse en otro lío. Pero en esa misma dirección va una columna de opinión que publicó esta semana Antonio Caño, que se llama En defensa del periodismo. Está en La Nación. Creo que también en El País de Madrid, yo lo leí en La Nación, y se refiere específicamente a cómo la corrección política, o por lo menos, no sé si decir con la corrección política, pero lo que está bien decir es lo que está definiendo todos los pensamientos. Y ahí tomo como ejemplo específicamente lo que sucedió en el New York Times, donde se terminó despidiendo, haciendo renunciar, siempre hay ahí una frontera un poco rara, al editor de opiniones. Ustedes saben que en los medios americanos el editor de opinión es una figura muy importante que trabaja con total independencia incluso de la dirección del diario e incluso del editor jefe del diario. Y en este caso él renunció porque se publicó un artículo de un senador de Estados Unidos, un senador republicano, que estaba a favor de sacar los militares a la calle para controlar las manifestaciones. Aún estando en desacuerdo con ese punto de vista, creo que es un punto de vista interesante de discutir y que hay derecho a discutirlo. Bueno, en ese momento, en general, mucha opinión pública, pero también algunos periodistas de New York Times consideraron que no debió publicarse nunca esa columna. No estamos hablando de una columna de una persona de ultraderecha que manda a matar a alguien, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una columna de un senador con la que no estamos de acuerdo, o algunas personas, pero que tiene derecho a manifestarse. Bueno, esto va en la misma línea de lo que decía Fernando, y yo lo estoy viendo crecientemente también en Uruguay. Hay cosas que no se pueden decir porque se arma un escándalo gigantesco. No hablo de opiniones ni siquiera que ofendan, ¿no? Estamos hablando de opiniones que no son las que van de la mano de lo que se supone está bien. Lo que se supone que está bien hoy no será lo mismo mañana, y discutir es la base de cualquier democracia y de cualquier apertura mental. O sea que los invito a leer, se llama En defensa del periodismo, Antonio Caño, y habla en particular de este tema del New York Times y de por qué es tan peligroso este tipo de censuras. Pero creo que aplica para más allá del periodismo, aplica para cualquier cosa que podamos decir y que podamos opinar que no sea mainstream, que no sea lo que piensa entre comillas todo el mundo, que nunca es todo el mundo. Junto con la publicación de esta tertulia, de este bloque de la tertulia en audio y video, ponemos los links. Vamos cerrando, nos vamos despidiendo. Karina Novarese, Teresa Herrera, Fernando Butazón y Rodolfo Saldain han estado con nosotros. Gracias a los cuatro y hasta la próxima. Gracias, como siempre, que tengan un buen día, como siempre. Chau, chau. Ya continuamos con Gastón, con Gabriela, con Rosario. Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.